bienvenidos a la clase del día de hoy que corresponde a la materia de matemáticas. Vamos a abordar un tema nuevo que se llama mosaicos. ¿Qué son los mosaicos? Y principalmente vamos a ver qué es un patrón, para qué nos ayuda ese patrón y qué es lo que vamos a formar en la clase del día de hoy. Recuerda que lo que yo te pongo en pantalla es un ejemplo para que tú puedas realizar tus actividades. Vamos a iniciar y nos dice, ¿qué son los mosaicos? Los mosaicos se forman uniendo figuras sin dejar espacio entre ellos y sin encimarlos. Esto quiere decir que yo no voy a dejar ningún espacio, voy a pintar de colores o voy a rellenar de la manera en cómo me lo están indicando. Y también nos dice, estos se utilizan para cubrir superficies, por ejemplo, un piso. Si se dan cuenta, en algunas casas o en algunos de sus hogares tenemos loseta, lo que es el piso. Entonces, con esas piezas, las personas que las pegan forman figuras, es decir, que van coincidiendo esas piezas a manera de que se forme un pez, se forme una flor, un abanico y bueno, hacemos infinidad de figuras, pero siempre seguimos un ejemplo, es decir, el patrón. Nos dice también, los mosaicos se pueden formar con diversas figuras al acomodo repetido de figuras y colores se le llama patrón. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo un mosaico de color verde y pongo un rosita, después ¿qué color va a ir? Verde, ¿verdad? De acuerdo al ejemplo que en este caso lo llamamos patrón. Es como nosotros vamos a ir formando este mosaico. Vamos a ver un ejemplo. Yo aquí les puse un ejemplo de cuáles son los mosaicos. Vemos que tenemos un ejemplo de figuras. Por ejemplo, aquí en este espacio, ¿qué es lo que nos falta? Vemos un mosaico de figuras geométricas y de este lado también vemos algunos otros patrones. Por ejemplo, en este espacio vemos a unos perritos, ¿verdad? Por ejemplo, unos perritos o unos burritos con una figura de un animalito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, en este espacio nosotros vamos a rellenar de acuerdo al patrón, es decir, que voy a reproducir uno que sea de manera idéntico y que coincida con los espacios y la cantidad de mosaicos de colores. Bien, dándote el ejemplo, vamos con la actividad número 1 y nos dice, completa el mosaico de acuerdo con el patrón. Ya tenemos aquí el mosaico completo, ya tenemos las piezas o los cuadros, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? Mi patrón es el que está en color azul. ¿Qué voy a hacer? Principalmente voy a duplicar, es decir, que voy a hacer uno más en estos cuadros en blanco que sea idéntico, de acuerdo al patrón que vemos anteriormente. Y vamos a iniciar. Vean cómo lo vamos a hacer. Ahí está mi primer cuadro, que es la cabeza de este animalito, ¿verdad? Vemos cuántos espacios o cuántos cuadros en blanco tengo. Nos podemos dar cuenta que tengo 1, 2, 3. Vemos aquí el espacio, 1, 2, 3. Yo ya cumplí con el primer patrón, que es la cantidad de cuadros blancos y cuál es el que iba a pintar en color azul. Bien, seguimos. Vamos con los siguientes cuadros y vamos a ver si coincide mi patrón con la figura que yo voy a hacer. Es mi figura número 2, figura número 3 y figura número 4. Y ya tengo esta parte de mi dibujo. Vemos que coincidimos, tenemos un cuadro que es el espacio entre una figura y la otra. Muy bien, ¿qué me falta? Me faltan sus patitas, ¿verdad? Vemos que pongo una y pongo dos. Coincidimos, ¿verdad? Tal vez aquí yo puse otro color, pero lo importante es que yo formé la misma figura y ya seguimos un patrón, o sea, el ejemplo.
Vemos que así vamos a ir completando nuestra primera actividad. Vamos con la número 2. Dice, colorea el mosaico siguiendo el patrón. Ahí sí está un poco más complicado, ¿verdad? Vamos a ver cuántos mosaicos tengo al lado derecho y cuántos tengo al lado izquierdo. Derecho, izquierdo o viceversa. Vemos que patrón es y vamos a empezar. ¿Cuántos mosaicos tenemos primero? Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos nuestro primer mosaico. Vamos con la siguiente figura. ¿Cuántas figuras voy a pintar? ¿Cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué crees? Ya hice mi siguiente figura siguiendo el patrón número 1. Y ahí está, son los mismos espacios que tengo en blanco y es la misma figura que yo pude duplicar. Muy bien, esta es la actividad número 2. Vamos con la siguiente. En la siguiente nos dice, inventa un patrón de colores para el mosaico. Tenemos un patrón en blanco. Ustedes van a inventar un patrón, es decir, que aquí nos damos cuenta que podemos utilizar las figuras que es un triángulo. Puedo poner un amarillo, un rosa, un verde. Después, ¿qué sería? Amarillo, rosa y verde. Vamos siguiendo un patrón. Yo no lo hice aquí porque tú lo vas a inventar. Entonces, esta es la actividad número 3. ¿Y qué crees? Hemos llegado al final de esta actividad. Son 3 actividades que tenemos que realizar con el mosaico y vamos a encontrar estas actividades en la página 296 y 297 de nuestra guía. Aquí tengo mi guía. Voy a abrirla en la página 296 que está aquí y vemos un ejemplo de los mosaicos y las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Es todo, nos vemos el día de mañana.